usted pudiera resumir lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas en la fracción de la Unidad Social Cristiana aquí en la Asamblea Legislativa, ¿cómo lo explicaría? Bueno, fundamentalmente ha habido una diferencia de criterios en relación al tratamiento que se le están dando a algunos temas, algunos proyectos. Quizás la que ha sido lo que ha detonado más esta diferencia se refiere al proyecto de impuestos a las personas jurídicas. En mi caso, y lo dije claramente en el plenario, cuando este proyecto lo devolvió la Sala Constitucional por vicios que tenía el contenido del proyecto anterior, y lo recibimos estando como presidente, me parecía importante en ese momento solventar y enviarlo a la comisión respectiva para que se arreglara lo que había que arreglarse conforme a lo que la sala había dicho, y luego que se entrara a conocer, que se votara. Siempre he sido firme creyente en que las cosas se tienen que llegar a votar, y si uno pierde, pues perdió, esa es la democracia, pero debe votarse. Desafortunadamente el proyecto se envió a la Comisión de Hacendarios y ahí no avanzó. Incluso don Antonio Álvarez, que era presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a raíz de unos problemas que se dieron el año anterior, creo que como más o menos debe haber sido hace como un año, que se convocó una reunión, no sé si usted se acuerda, en la Casa Presidencial, y se vieron la necesidad de aprobar varios proyectos, uno enviado por el Poder Judicial sobre los tribunales, la jurisdicción de crimen organizado y algunos otros, pero ese era uno que se fijó como una prioridad. Creo que fue casi como en el mes de diciembre, se habían dado una serie de asesinatos, y se acuerdan, en los barrios del sur. Y bueno, desafortunadamente en Hacendarios no avanzó, pero había estado ahí pendiente y después se presentaron una serie de mociones. Lo entiendo de parte de don Otto Guevara, porque ese ha sido siempre su línea política, de que ningún impuesto, yo creo que aunque fuera para los niños huérfanos no estarían anuentes a dar eso. Pero ahora, cuando se presentó esta situación de darle trámite rápido, 208, yo se lo comuniqué al jefe de fracción, a don Gerardo Vargas, con el que coordino. No hay un ambiente propicio en la fracción para las reuniones, entonces yo he dejado de asistir, ya que los temas se han vuelto un tanto álgidos. Pero por respeto a la fracción, yo coordino siempre con el jefe de la fracción, con el que respeto y le tengo un gran aprecio. Una de las razones que estoy yo en el Partido Unidad es por él, que regresé, porque siempre estuve. Y se dio esta votación, nos acompañaron los diputados Rodríguez Araya y Vargas Corrales, también don Humberto por toda la temática de lo que fue asignar recursos vía quitándoselos al PANI. Entonces consideramos eso, así se lo informé a don Gerardo, y eso mi criterio es que no entendía por qué tenía que ser eso un motivo de tanta perturbación, de tanto generar un terremoto alrededor de eso, porque hay algo que, por lo menos a mí, en las conversaciones de las que yo fui parte, que quizás no fueron todas, nunca se habló en el compromiso del 1 de mayo que eso estuviera dentro de esos compromisos. Eran el impuesto del IVA y renta, que claramente dijimos nosotros que debemos analizarlo. Nuestro voto por eso, persona jurídica, no tiene que ver nada, no hay ninguna alianza, no formamos parte de ninguna alianza de ese tipo. Claramente lo dije, nuestra alianza es con nuestros principios y nuestros valores, y la seguridad es un tema país y afecta a todos los costarricenses, afecta claramente a los sectores más vulnerables, donde el crimen organizado más se ha enquistado, y eso ha sido quizás una de las razones que, en medio de las luchas de tendencias, que hay yo sí he dicho que estoy trabajando claramente por mi candidatura,
Pero por otro lado, bueno, está la candidatura del secretario general, que todo el mundo sabe que es candidato, aunque no lo oficialice. Algunos de los compañeros diputados están en esa tesitura. Y siento que en buena medida esto es una de las diferencias que marcan, me parece, me duele la división, pero creo que desde el punto de vista político es importante porque marca una realidad que vivimos en el Partido Unidad. Hay un grupo de personas que están alrededor de estos diputados y de la tendencia del secretario general que obedecen más a esos criterios, me parece a mí absolutamente alejados de lo que son las necesidades de los costarricenses, especialmente de las clases más vulnerables. Entonces se da por esa votación, por este proyecto, pero en el fondo pues creo que es difícil diferenciarlo de lo que se está dando al interno del partido, ¿verdad? Y a lo que es un poco las posturas ideológicas de uno y otro grupo. Liberación Nacional, que fue el partido que apoyó este 208 bis, la vía rápida al impuesto a las sociedades, justificó el voto afirmando de que esto no originaba una ruptura del acuerdo que la oposición firmó de cara a la elección de directorio el 1 de mayo, que puso a don Antonio como presidente de la Asamblea, sino porque ese acuerdo dice que no se van ni a aumentar los impuestos existentes ni se van a crear nuevos. La tesis de ellos es que como el impuesto a las sociedades fue un impuesto que se cayó en la sala, no se está rompiendo ese acuerdo. Doña Rosibel, por su parte, es la que sostiene que en efecto el acuerdo de mayo se rompió. ¿Usted comparte la interpretación que hace Liberación Nacional de que ese acuerdo no se ha roto por el impuesto de sociedades? Bueno, yo, como le digo, yo no estaba terminando mi presidencia, no estuve de lleno en todas las negociaciones, pero nunca interpreté o nunca entendí quizás de que este tema de personas jurídicas, del impuesto a personas jurídicas, era parte del acuerdo. Me parece que sí, que antecede, digamos, los proyectos fiscales del gobierno y es algo que sí, que había sido aprobado antes. En realidad me parece que lo que ellos dicen va más en línea con lo que era la situación que se estaba dando en el Parlamento al interno, ¿verdad? Y me parece a mí, por otro lado, que esta alianza ha funcionado bien desde el año anterior. En mi caso siempre traté de lograr acuerdos, de conversar, de que se avanzaran y se aprobaran proyectos importantes. Creo que este año ha habido también un ambiente propicio para eso y siento que romper un bloque que ha sido muy responsable, que ha ido dándole soluciones al país por este tema, la respuesta de romper una alianza por un proyecto de estos me parece que es desproporcionada, que es irracional, que es ilógica y que es perjudicial para el buen avance de la Asamblea Legislativa. Pero aquí pareciera que prevalece más a veces los impulsos un tanto irracionales y no es la manera. El Congreso es un órgano que necesita acuerdos y acuerdos en un mundo donde existen diferencias, donde los partidos políticos pueden tener visiones ideológicas diferentes, pero que se nos obliga ante un problema real, ante un problema de seguridad para el país. El Parlamento tiene que darle respuesta y esto es algo que ha estado esperando, como le digo, por prácticamente casi más de un año, entonces, y que no formaba parte por lo menos a mi mejor entendimiento de eso. Y aún así creo que se debería haber discutido para resolverlo y eliminar la alianza, que más que otra cosa significa entorpecer los buenos oficios que se han manejado para que la agenda del país avance. Creo que no es el momento. Tal vez hay gente interesada en romper fuegos electorales antes, no lo sé, pero siento que es una decisión, como le digo, ilógica, precipitada. Me parece que es poco pausada. El país hoy más que nunca necesita
tener de parte de los actores políticos una actitud mucho más conducente al diálogo y al respeto, incluso de las diferencias que se pueden dar en la misma alianza. No se puede traer a todo el mundo a chilillo, ¿verdad? Hay que entender eso. Okay. El día que se votó y se aprobó la vía rápida de ese impuesto, usted dijo, lo voy a citar textualmente: quiero aclarar que este voto no significa que nosotros estemos en una alianza de ningún impuesto, como el IVA, como renta. Eso lo veremos en su momento de forma detallada. ¿De qué depende que usted, tal vez personalmente, porque no hablemos de la fracción por la situación en la que se encuentra, usted personalmente, de qué dependería que apoyara la reforma al impuesto de las ventas para pasarlo al IVA y la modificación al impuesto sobre la renta? He sido muy claro durante estos últimos meses, quizás ya años, que antes de entrar a discutir esos temas tenemos que pasar primero que todo por la discusión de otros proyectos, algunos de los cuales se han venido aprobando incluso desde que estaba en la presidencia, pero que tienen que ver más con el aspecto meramente del gasto público, y hay proyectos muy importantes aquí, como lo es el tema le decía, de reglas fiscales. Existe, también hay que analizar pausadamente lo que tiene que ver con el empleo público. Hay algunos aspectos de este proyecto que son, me parece a mí, de recibo, que deben discutirse a fondo. Algunos otros tengo mis reservas, pero el país tiene que, de igual manera, yo a lo que llamo a los compañeros y a las compañeras diputadas, más allá de estos temas de tendencia, ya como costarricense, más que, y como pues temporalmente teniendo un puesto de representación popular, el país no se puede dar el lujo en momentos difíciles y complicados de querer manejar los acuerdos políticos vía ataques personales, entendiendo que debo imponer y no escuchar y no dialogar y no lograr acuerdos, ni mucho menos en estos temas de empleo público, de poner de un lado los buenos y otro lado los malos. Entre más estudiados estos temas, pues más veo que no es algo como todo en la vida, no es un tema blanco y negro, hay muchos matices. Y un país que enfrenta problemas o situaciones que debe resolver desde un enfoque sectario y excluyente, es una sociedad que se conduce a situaciones de conflicto, y eso no es lo que los costarricenses queremos, no es la manera en que nosotros hemos resuelto nuestros problemas en el pasado. Entonces, quizás, y más me preocupa, algunos pensarán que la forma de atraer caudal político a sus intereses particulares es asumiendo posiciones más radicales, y eso me parece una actitud irreflexiva y políticamente irresponsable. Usted dice que el tema de empleo público especialmente tiene que tratarse de forma pausada. Pausada me refiero, sí. Pero, vamos a ver, esos proyectos para contención del gasto, el empleo público, las reformas que se han hecho a las pensiones, no son proyectos no son proyectos o no van a ser leyes que van a tener un impacto real a corto plazo, sino que se va a ver con el largo del tiempo, porque por ejemplo con el caso de empleo público va a regir a partir de las nuevas contrataciones que haga el Estado, por ejemplo. Sí. Pero entonces, no todas. Pero entonces el término pausadamente, porque ya estamos a punto de entrar ya estamos a punto de que este gobierno salga y entre el nuevo. Se puede gobernar, si seguimos esta línea de negociación, de analizar este tema tan delicado de forma pausada, muy posiblemente no se logre tener aprobado antes de que asuma el nuevo gobierno. Sí. Entonces el nuevo gobierno va a tener que posiblemente darle continuidad. Pero entonces la pregunta es, ¿podría gobernar usted, don Rafael, si llegara a ganar las elecciones en el 2018, sin que se haya aprobado las reformas a los impuestos de IVA y renta que propone este gobierno? Primero le aclaro que cuando utilizo el término pausado no me refiero como extendiendo en el tiempo la resolución a los problemas. Es más
una forma de actitud de negociación, que es una actividad en la cual yo me he desempeñado. Uno nunca logra buenos acuerdos con una actitud confrontativa, ni reflexiva, ni de antemano poniendo a la otra parte como a jugar un papel de victimario, digamos, de las finanzas públicas. En cualquier campo de la negociación, sea de comercio, jurídica, política, me parece que a eso es lo que me refiero, eso es de escuchar, es de diálogo, parte incluso de no interrumpir, de escucharse, cosas que no he visto yo de las razones, incluso que he dejado de ir a las reuniones de la fracción. El tener un punto de vista diferente y esbozarlo generalmente se replica con interrupciones, con personas que interrumpen y en fin, y eso es difícil buscar un entendimiento con esas actitudes. La pregunta suya, si se podrá gobernar, sin duda alguna depende de varias cosas. Uno, de la reactivación económica que podamos tener, porque se piensa que un déficit fiscal solo se resuelve vía ingresos y gastos. Yo creo que también de parte nuestra tenemos que analizar, digamos, cuáles son los mecanismos, y estando yo ahora en la Comisión de Papeles de Panamá, esperaría que tengamos algún tipo de recomendación para poder recaudar mejor los impuestos, no necesariamente el tema de mayores ingresos para el Estado se da buscando la fórmula más sencilla, que es generar nuevos impuestos. Y luego creo que también hay proyectos, hay acciones que se pueden tomar para que la economía siga por la ruta del crecimiento. Será difícil, quizás eventualmente hay temas que me preocupan más, que son más que todo no tanto el déficit financiero, sino el problema del déficit primario, que tiende a ser, a diferencia de años atrás, un problema de carácter más estructural, y ese es el que si no se soluciona, en algún momento pues se hace necesario considerar esa posibilidad. Creo incluso que si no se diera ahora en esta legislatura, es un tema que esa pregunta que usted me está haciendo es una pregunta que todos los que aspiren a la presidencia de forma clara se la tienen que responder a los costarricenses. Nunca será agradable ni políticamente sexy, por así decirlo, ni atractivo de que un aspirante hable de impuestos. La mejor forma de ganar adeptos es decir, nunca voy a hacer eso. De hecho, partidos como el Movimiento Libertario han hecho de ese dogma su capital político. A veces hay que pasar por eso. Pero yo creo que la sociedad costarricense no está lista para un sacrificio tributario si antes no ve de parte de los diputados la necesidad de promulgar legislación que, aunque no tenga un efecto de corto plazo, se vea que se va por un camino de recuperación de ese tema. Se puede entender, hay muchas situaciones, uno en el mundo de los negocios sabe que no rápidamente se va a resolver, se va a salir de una situación complicada, pero si se toman las medidas con el tiempo son políticas que van a dar resultados positivos. ¿Qué lo llevó a esperar a ser precandidato presidencial, no? Bueno, a mí me lleva fundamentalmente a aspirar al cargo de presidente porque he visto, digamos, en estos años que he estado aquí en la Asamblea Legislativa, que los problemas del país, si bien es cierto, son problemas complejos, que en muchos casos vienen de años atrás, no son problemas que nosotros digamos que no pueden resolverse. Siento que hay una necesidad de que un gobierno tenga una actitud, como hablábamos antes, inclusiva, participativa, de poder, en la medida de lo posible, definir las prioridades que el gobierno necesita resolver con la participación de los partidos, de la mayor cantidad de partidos políticos que se puedan apuntar a esto. Pero a mí me lleva más que todo, le digo, una convicción de que
de que es posible de darle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor, un país que tenga un clima, un ambiente de oportunidades, de una sociedad más inclusiva, más participativa, como lo soñaron, digamos, los que crearon el Estado Social de Derecho, y siento que eso se ha perdido. A mí me lleva a asumir este reto, el profundo convencimiento de que si nosotros no asumimos los retos que Costa Rica enfrenta en este momento con una clara conciencia de que deben de cambiarse el rumbo de las desigualdades, de la falta de oportunidades, de la falta de adquirir ese compromiso de que el país se vuelva por lo que fue no hace muchos años, un país de una muy distinta estructuración de oportunidades, pues vamos a irnos por un mal camino. Y eso es lo que más me motiva, la ilusión de poder devolverle a este país un rumbo que creo que tiene que ser, por las circunstancias en las que Costa Rica tiene en estos momentos, un gobierno social cristiano. Recientemente, en una discusión muy fuerte que hubo en el plenario, el Frente Amplio lo acusó a usted de que desde que se lanzó de precandidato presidencial se ha estado ausentando mucho de sus responsabilidades como diputado, que tiene ausencias al plenario, a las comisiones, que no se le ve por la asamblea. ¿Cómo responde a eso? No, sí, a mí me comentó don Gerardo Vargas que fue un poco en respuesta a que don Jorge había hablado mal de José María Villalta, pero que había sido más en respuesta. A veces en el plenario se da eso. Ciertamente en algunos hay días que no asisto, algunas veces los jueves. Nunca, cuando he tenido una gira política, he pedido ningún permiso. Yo quiero que eso quede claro. Nosotros aquí no ganamos un salario, se gana por dietas. Ahora, nunca he descuidado, digamos, los proyectos en los que tenemos que trabajar, pero claramente tengo todas las ausencias que he podido tener en el plenario o en comisiones. Siempre he sido muy congruente con lo que predico, de que cuando voy a ir a alguna reunión que tenga que ver con la tendencia, no lo he hecho nunca obteniendo ningún permiso. Tampoco he descuidado las tareas como diputado. Hemos estado presentando proyectos en estos últimos meses y pues trabajando en las comisiones en las que estamos. Digamos, en la comisión de jurídicos hemos sacado algunos proyectos, y en la otra es una comisión de investigación que tendremos que resolver. Pero sí, sin duda alguna, esta parte pues también requiere un esfuerzo. Lo hago los fines de semana, en las noches y a veces los días jueves, pero repito, nunca utilizando, digamos, un permiso. Los únicos permisos que he hecho es cuando he tenido que ir a reuniones propiamente en actividades de diputado, y en la fracción los lunes, que como le digo he dejado de asistir porque no he sentido un ambiente propicio para el diálogo. Entonces lo coordino con don Gerardo, pero no me parece tampoco que por algo que no es atribuible, no es que no voy por nunca un lunes que haya hecho un permiso, es porque aquí he estado trabajando. Imaginemos por un momento que ganan las elecciones del 2018 y obtiene una mayoría aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles serían los cambios importantes que usted pondría en marcha con esa mayoría? Bueno, qué lindo escenario, ¿verdad? Eso sería algo muy, muy, muy deseable. Yo diría que tenemos que insistir en el tema del reglamento, sin ser muy ambicioso, pero yo sí creo que debe establecerse, digamos, la posibilidad de que el gobierno y los partidos políticos tengan un número de 1 o 2 proyectos que eventualmente tengan, por así decirlo, las facilidades que tienen, como esto que vimos ahora, como un 208 bis. No lo vamos a hacer en un mes o 2 meses, pero sí debe la democracia costarricense tener la posibilidad de que los temas nacionales de fondo tengan 1 o 2 proyectos en una legislatura lleguen a votarse, porque es difícil. Lo otro, pues siempre la solución a eso es diálogo, es mucha escucha,
es conversación, pero eso sería algo que nosotros tendríamos, en lo que tendríamos que trabajar sería sin duda alguna una prioridad. Y por supuesto para mí el otro proyecto fundamental aquí es cómo logramos nuevamente reactivar lo que tiene que ver con el acceso de los créditos en banca de desarrollo. He sentido que es importantísimo revisar eso, creo que viene un estudio, porque lo que veo en mis giras por todo el país, y me parece que es lo que Costa Rica necesita, es la posibilidad de que los jóvenes y aún los que no son tan jóvenes tengan con un buen proyecto en mano la posibilidad de echar a andar una empresa, una empresa familiar, fomentar mucho me parece la lucha contra la pobreza pasa por ahí, por ese camino. La pobreza en las áreas marginales es claramente, mayoritariamente de mujeres jóvenes solas. Cómo las hay que reactivar, habría que pasar proyectos quizás que tengan que ver con reforma salina. El tema de la desigualdad y la pobreza pasa por varias aristas. Uno es la educación, una educación que genere, que eduque, que produzca personas que puedan estar en sus regiones trabajando en aquellos aspectos, en aquellos campos donde hay fuentes de trabajo. Entonces sería sobre ese campo, sobre la parte económica en cuanto a ese punto, en la parte legislativa, lo que señalábamos como una necesidad de un cierto ajuste en los temas del reglamento y sin duda alguna en la parte propiamente de las regulaciones, de la legislación que tiene que ver con la educación en el país. ¿Se debe reducir el aparato estatal? Yo creo que se debe darle la posibilidad al Estado de poder reasignar las plazas en aquellos sectores donde tal vez se está con menos funcionarios de lo que se necesita y en donde existan. Se deben hacer estudios, yo sí creo, para determinar a dónde hay, digamos, grasa y dar las posibilidades de las personas que tengan, digamos, movilidad laboral, como aquí lo hemos implementado en la Asamblea Legislativa. Pero hay claramente campos del aparato estatal, por ejemplo, en el área de las expropiaciones, que no hay suficientes funcionarios. Hay algunos casos que más bien hay funcionarios que probablemente no están siendo utilizados a plenitud. Si hay que reentrenarlos para tal vez pasarlos a otro ministerio o en otras funciones, yo creo que tenemos que tener, y ahí es donde le digo que son esas discusiones pausadas, pero francas, sinceras, con los sectores que los representan, de poder hacer más eficiente el uso de nuestros recursos. Es probable que sí, que en algunos campos tengamos más funcionarios de los que necesitamos, pero eso es una afirmación que por sí misma, soltada hacia el aire, sin ningún fundamento, pues puede ser también caer uno en eso mismo que estoy criticando. Sí siento que se debe hacer un esfuerzo, un estudio de cargas de trabajo en ministerios claves, al menos en áreas claves, de aquellas prioridades que el gobierno defina, porque nada ganamos sacando empréstitos, por decirle, para hacer obra. Y si esa obra no se puede hacer porque no tenemos los funcionarios necesarios y suficientes para poder gestionar, digamos, una obra de una manera más rápida, vamos a seguir, digamos, atascados. Pero sí debe hacerse un estudio y, si es del caso, reformas en aspectos medulares del aparato del Estado. Muy concisamente, sobre tal vez algunos temas que pueden ser considerados polémicos. Su posición con respecto al reconocimiento de derechos a personas sexualmente diversas. ¿A derechos de qué tipo? De equiparamiento de derechos que, por así decirlo, tienen hoy las familias, parejas heterosexuales, a que los tengan también las parejas homosexuales. Yo he sido muy claro, para mí, si se refiere al matrimonio, yo creo que el matrimonio en estos momentos en nuestro país no está preparado, ni apoyaría ya ninguna reforma para que sea el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Habiendo dicho eso, no creo que se deba discriminar, y si son derechos de carácter civil, de herencia, de acompañamiento en temas, bueno, en algunos casos ya la Caja lo ha hecho, en todos esos tipos de situaciones no tendría ningún problema con eso, pero en lo que es matrimonio, adopciones mismos, pues no creo que, no es el momento, y no promovería de la Presidencia de la República ese tipo de reformas. Creo que todavía hay muchas otras cosas en las cuales se pueden ir trabajando para equiparar, digamos, a nivel de derechos civiles. Legalización de la marihuana o para uso recreacional y para uso medicinal. El uso medicinal en algunos países se ha ido legislando. Yo estoy en una comisión donde se ha hablado de eso. El proyecto, hay cosas que no me parecen, eso sí, crear estructuras burocráticas en función de eso no lo comparto, pero es algo que podríamos estudiar. La legalización para uso recreativo, le digo que me preocupa, porque generalmente hay tesis como eso podría quitar la influencia del narcotráfico, pero no lo creo. Yo creo que eso más bien, legalizarla tiende a ser un primer paso para el consumo de drogas más fuertes, y eso no siento que en un país, especialmente como el nuestro, ubicado en el paso de la droga del sur al norte, es una contradicción, digamos, de la lucha que tenemos que librar contra el crimen organizado. Le voy a dar 3 escenarios con relación al tema de aborto. Usted me dice si sí o no, en las que le voy a enumerar. Por libre elección de la mujer. No estoy de acuerdo. Por peligro para la vida de la madre. Por peligro para la vida de la madre, sí, claro que sí. Por inviabilidad del feto. Que tenga alguna enfermedad, deformación. No estoy de acuerdo, porque eso es un campo muy escabroso ahí de qué es inviable y qué no. Y por último, embarazo por violación. Bueno, eso es un tema que yo creo que amerita discutirse. Creo que hay claramente un dogma. Yo soy católico en cuanto a que eso no debe permitirse, pero me parece que también hay que pensar en las mujeres, dependiendo en qué casos se dan. Yo sí creo que por lo menos es una discusión que debemos tener en nuestra sociedad, porque pues que habría que ponerse en ese caso en el lugar de la mujer, ¿verdad? Y sí es algo que deberíamos discutir, por lo menos, y pues llegar a ese tema a la palestra. Convocar una asamblea constituyente, ahora que anda este movimiento encabezado por don Alex Solís. Yo lo firmé y lo apoyé a don Alex. Yo creo que eso es, aun y cuando un presidente que tenga que gobernar con una asamblea constituyente, pero yo sí creo que se puede hacer, y es preferible hacer una asamblea constituyente en una época no crítica, como que tenga que venir aquí una convulsión social, un enfrentamiento ya más complicado. Sí apoyo eso. ¿Cuáles considera usted que son sus fortalezas como precandidato? ¿Y qué lo diferencia de otros ya anunciados precandidatos presidenciales dentro de otros partidos políticos, pero también especialmente don Rodolfo Pisa? Bueno, yo creo que yo soy una persona que, por mi formación profesional, empresarial, tengo la capacidad de escuchar, de buscar acuerdos, y lo he demostrado. Tengo una formación también ejecutiva que me permite tomar decisiones, de organizar grupos y hacerlos que funcionen adecuadamente. En mi vida profesional he trabajado en eso. Creo que soy una persona que tengo una formación ideológica que es muy acorde con el ser costarricense, que privilegia al ser humano ante todo, que tengo muy claro de que se gobierna para un país, pero que se deben atender las necesidades de los más débiles, de los más vulnerables,
en este caso, los adultos mayores, de las mujeres que son jefas de hogar, que no tienen condiciones de educación para poder salir adelante. Creo que el país necesita ese enfoque. Yo creo que la parte social, lo cual no excluye sin duda alguna, porque eso es una fortaleza que creo que tengo. Vengo del sector empresarial, 25 años trabajé en una compañía transnacional y entiendo muy bien cómo funciona el sector privado. Creo que lejos de ser una debilidad el que no haya estado mucho tiempo en la política, creo que eso más bien me sirve. No arrastro, digamos, problemas de facturas pendientes de otras épocas políticas. Puedo conversar con cualquier partido, no tengo ningún problema en que sea el Frente Amplio o que sea el Movimiento Libertario. Creo que ante todo tengo la capacidad para definir y decidir un curso de acción, priorizar y caminar sobre eso. Entonces creo que estoy en una etapa en que todavía pues me siento muy bien, tengo muy buena salud, gracias a Dios, pero ya tengo la experiencia, que creo que eso es importante. Y siento que en estos momentos pues el país necesita un gobernante que también tenga esa condición de evitar algo que veo como un peligro latente, de evitar confrontaciones, enfrentamientos, no para no tomar decisiones, pero sí para generar, digamos, entornos en donde se puedan discutir temas que son complicados pero que se pueden resolver. Pero creo que eso parte mucho también de la personalidad, de la experiencia que una persona haya tenido en su vida profesional y empresarial. ¿Cuáles considera que son los principales logros y desaciertos, tanto de Guillermo Solís como presidente, y los logros y desaciertos que ha tenido esta Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que el gobierno de Luis Guillermo ha tenido aciertos en el tema social. He visto con buenos ojos cómo el programa de cuenta de desarrollo ha logrado reducciones sin que sean, digamos, todavía para pensar que ya estamos saliendo de eso, pero han encaminado muy bien en el tema del combate a la pobreza. Creo que en la parte económica, en este año, debido a circunstancias, podemos hablar de condiciones económicas internacionales, pero han logrado mantener el déficit bajo control, han aumentado los ingresos al fisco. Esa parte me parece que aunque fue muy criticada en un principio, en este último año pues se ha venido trabajando bien. Desaciertos, bueno, tal vez los vamos a manejar a nivel más conceptual, ¿verdad? Porque quizás si nos ponemos a hacer una lista, creo que ha habido un muy mal manejo en la parte de interacción política que se dio en un primer año, donde fue bien difícil, le digo porque yo era jefe de fracción. Se han generado muchas situaciones conflictivas de manera innecesaria, como recientemente lo vimos con el tema de las Naciones Unidas, en donde también se han generado inseguridad al sector empresarial, muchas veces sobre las inversiones o sobre las condiciones para la inversión en el país. Y en general creo que ha sido un tema más de falta de tomar acción en muchos temas, ¿verdad? O sea, a veces el gobierno se ha quedado muy atrás de ir resolviendo los problemas que enfrenta, y hay cosas que no se pueden posponer, que se tienen que, no sé, a veces por pensar de que se quiere solucionar todo el problema, pero no se toma ninguna decisión y entonces se queda peor de lo que se estaba en un inicio. Sobre la Asamblea Legislativa, diría que en estos últimos 2 años hemos avanzado, hemos tenido acuerdos, se han aprobado leyes importantes, hemos sido responsables y hemos dado el ejemplo, nos hemos reducido el salario, hemos atacado problemas como las pensiones. En nuestra presidencia reformamos temas del reglamento legislativo, leyes importantes para el país como la ley procesal laboral. En esa legislatura ha habido reformas importantes a las pensiones.
Desaciertos yo creo que siempre serán, aquí se podría ser mucho más eficiente, pero bueno, algunos dicen que es la naturaleza del Parlamento. Siento que el plenario muchas veces es, no se consigue todo lo que se podría conseguir. Hay muchas tardes que se van en discursos que nadie le pone atención, que son a veces ni siquiera discursos de tipo interesantes desde el punto de vista político. Muchos diputados, yo sé que trabajan mucho, se trabaja en las comisiones, pero finalmente todo esto parte mucho del mismo reglamento. Si tuviéramos, quizás lo veo yo ya más como desde un punto de vista empresarial, hay temas que eventualmente tienen que tener una fecha límite para votarse, entonces aquí no hay, diría yo, un sentido de urgencia, y casi nada en el mundo funciona bien si no hay sentido de urgencia y si no tiene una posibilidad eventualmente de medirse contra algo, contra el tiempo, en cambio aquí pues hay cosas que se pueden ir y no pasa nada, ¿verdad? Y eso para mí es lo que más impide que pudiéramos darle un mejor aporte al país.